¿Alguna vez te has preguntado cómo un pequeño cambio en tu mentalidad puede transformar por completo tu vida? Lo sé, parece una pregunta de película o de esas que te hacen en los programas. Pero desde que decidí darle un giro a mi enfoque, he experimentado un viaje lleno de descubrimientos sorprendentes. ¿Sabes qué? No puedo esperar para compartirlo contigo, así que vayamos a ello. Estás en Laberinto Mental. Comenzar el día con 15 minutos de atención plena y terminarlo con otros 15 minutos por la noche ha sido como abrir una puerta a un mundo de claridad y serenidad. Esos momentos de pausa me han permitido conectarme conmigo de una manera que nunca antes había experimentado. He aprendido a respirar, a sentir cada sensación y apreciar cada instante, además de que duermo mejor. Al convertirme en una observadora ávida, en lugar de la chica de conversación activa, he descubierto detalles asombrosos en las pequeñas cosas que solían pasar desapercibidas. Cada objeto, cada gusto, cada sonido tiene su propia historia y significado. Es como si hubiera desbloqueado una dimensión oculta del mundo. Y ¿sabes? Tal vez a esas personas que somos más observadoras que charladoras, nos toman como personas introvertidas en gran aspecto. Algunas sí podemos ser así, pero otras tantas, además de ello, también somos muy observadoras. Detrás de esa observación lo que no saben es que estamos viendo detalles muy alucinantes. Sí, que si la persona ha dicho tal cosa es por esto, que la mentalidad de la persona puede ser así, que esta persona ha cometido este error, bueno, voy a aprender de ello. Aprendí una valiosa lección de los errores de los demás, observando y escuchando. Ha sido como obtener un adelanto de las lecciones de la vida, sin tener que pasar por las mismas dificultades. Y es que bueno, por ahí dicen que una persona que ya tiene experiencia, que es mayor que tú, obviamente no vas a alcanzarla, no vas a ser como ella. Y tienes que guardarle el respeto, porque esa persona ya es más grande que tú y ya tienes experiencia y te dicen muchas cosas así. Pero hay que pensar en que para este caso nos funciona totalmente. Hay que aprender de la experiencia de esa persona. En lugar de ir con amargura de que no, es que yo porque tendría que aprender de él, yo aprendo de mi manera y tal. Tienes que entender que una de las principales aprendizajes de la vida es la imitación. Y esa imitación consiste en ver qué es lo que hace otra persona y hacerlo tú mismo. Pero, a su vez, en este caso, tendrías que llevarlo al contrario. Entender qué es lo que hace esa persona, analizarlo. Y si sientes que es un rotundo fracaso o ha cometido muchos errores, pero tal vez se ha sabido balancear, bueno, aceptar esos errores que ha tenido la persona y entender qué es lo que podrías hacer tú para aprender de ellos. ¿Lo entiendes? Dejé de atrás los moldes y las expectativas que otros intentaron imponerme. Me liberé de las limitaciones autoimpuestas y abracé mi autenticidad. Es como si finalmente hubiera roto las cadenas que me mantenían en un molde. Ahora puedo ser yo misma, sin disculpas ni excusas. Adoptar una mentalidad abundante ha sido una verdadera revelación. Incluso cuando los problemas se presentan, he descubierto que puedo mantener la cabeza fría. No permito que la preocupación y el insomnio me dominen. En cambio, enfrento cada desafío con calma y confianza. ¿Por qué te digo esto? Porque muchas veces nos sometemos emocionalmente e incluso físicamente a los problemas. Sabemos que hay un problema, pero en lugar de pensar con claridad cómo enfrentarlo, nos vamos a embriagar o tal vez nos sometemos a algunas cosas que no nos harán nada bien. Vivir en el presente se ha convertido en mi mantra. Entender que cada instante es valioso y que el futuro se construye con las decisiones que tomo me ha llenado de un sentido profundo de propósito. Además de que ya entendí cómo tomar una buena decisión en base a la evidencia, en base a toda la información que tengo y en base a mis posibilidades.
La solución a cada problema no está en el pánico, sino en la acción inteligente. Y de esto te dejaré una plantilla totalmente gratuita para que entiendas cómo deberías de tomar una decisión de una manera más inteligente. Te la dejaré en la descripción para que vayas ya mismo por ella. Tener un abanico de posibilidades me ha permitido tomar decisiones informadas. Así que aquí estoy, emocionada por compartir esta pequeña historia contigo. Desde el cambio en mi mentalidad hasta la atención plena, la observación y el abrazo a esta mentalidad abundante. He descubierto un camino que me ha llevado a una vida más plena y auténtica. ¿Estás listo para unirte a mí en esta emocionante travesía? Espero que sí. Así que si ya lo estás, suscríbete a mi canal para no perderte más de esto. Recuerda que soy Rubia Costa y estás en Laberinto.